Agarré una entrevista tuya de hace muchos años. ¡Oh! Me resulta difícil proyectar una vida como escritora solamente. Sería condenarme a tener un marido con guita. ¿Yo dije eso? Sí. Nadie Cuando pasa... presentaste el Le Digo, me dice, que te aclaro que después de haber leído esto, lo voy a leer, porque aparte no solamente me gustó el marido con guita, porque es un concepto con el cual me sentí muy, cuando leí esa frase me sentí muy identificada. Digo, uy, ¿qué hubiera pasado si en vez de trabajar hubiera elegido una? Pero bueno, nada, me vi representada porque no es mi elección, ni hubiera sido nunca mi elección, ni sería mi elección tampoco, y entiendo que... No fue mi elección. No. No fue mi elección. No. No fue mi elección y tampoco fue... O sea, yo creo que esto tiene que ver con la dificultad para encasillarse y quedarse quieta y contenta solo con una... no sé, como encasillarse, ¿no? Digamos, una vida monótona. Monótona o condenada a la repetición. Claro. ¿No? Digo, yo tengo la impresión de que mi vida, si bien siempre es más o menos, digo, tener oficio significa hacer más o menos lo mismo, y yo creo que hoy tengo oficio, ¿no? Digamos, no tengo oficio de escritora finalmente, pero tengo otro oficio. Implica hacer más o menos lo mismo, pero repetición y diferencia. Pero fue mutando, pero fue mutando. ¿Y qué te quedó de la escritora? No, de la escritora me quedaron muchas cosas. Me quedó la pasión por las palabras, por la fineza del sentido, por entender que importa mucho cómo se dice y en política eso es absolutamente central. No, me quedaron muchas cosas de la escritora. Y que sobre todo es leer, aprender a leer. O sea, cómo lees una escena. O sea, la literatura tiene mucho que ver con ser un buen lector. ¿No? Digamos, yo pienso en los cursos cuando era más joven y me formaba y tenía como esa pasión por la literatura, tampoco lo exageremos, tampoco tanto, o sea, un poquito, lo poquito que uno hizo, ¿no? O sea, porque si no es como tuviste una... No. Pero sí, tuve, o sea, me formé con Leonidas Lamborghini, que es un gran poeta argentino, grandísimo poeta argentino, y Leonidas lo que dijo, yo no te puedo enseñar a escribir, yo te puedo enseñar a leer, y me enseñó a leer. Y el valor de la lectura es absolutamente central. Creo que eso tiene que ver con la mirada, con una cosa personalísima, y la literatura tiene mucho que ver con lo personalísimo, ¿no? Y el hacer de la política también. Y el hacer de la lectura de la política también. Bueno. No son commodities. No son commodities. No. Y hoy cuando tenés que leer, cuando te llaman y tenés que leer una escena, tenés que leer un candidato, ¿cuáles son las cinco cosas que primero contemplás? Lo primero es escuchar a la gente. O sea, necesitas dimensionar, necesitas entender en profundidad el se dice. El se dice es muy importante. Nosotros vivimos en un universo de se dice. Y a partir de ahí es escuchar abiertamente, o sea, el estado de escucha abierto y pensar, ¿no? Y análisis comparado, por supuesto. Mientras esto, o sea, ¿no? O sea, no hay mucho, o sea, no sé, me pedís que me estás pidiendo que piense... Que te encasille, te estoy encasillando. No, que piense analíticamente cómo son los pasos. Y es cierto que hay pasos procedimentales, por ejemplo, primero investigás, pero después, o sea, yo te diría, parte de esa escena es discutir con todo el equipo. Che, ¿y esto lo vemos? ¿Esto no lo vemos? ¿Y acá? O sea, a veces se prueban algunas cosas, a veces no. Entonces no es que, o sea, como que me describa analíticamente qué hacen. Y por ahí es un poco más difícil, pero lo que hacemos es investigación, propuesta como cosa gruesa, pero en el medio pasan muchas cosas. Pasa escucha, pensamiento, análisis, testeo, o sea, toda una zona de juego muy linda con el equipo de, che, ¿y esto? ¿Y qué pensamos? O sea, dudas y puesta a prueba, y charla hasta que aparecen cosas. Está bueno, es algo que, viste, la conversación. Es un poco como la literatura también. Aparece en la conversación, la propia escritura aparece escribiendo, ¿no? Digamos, como que muchas cosas aparecen
en la búsqueda. Bueno, no sé, me cuesta... ¿Y las dificultades hoy para esa conversación? Cuando la conversación a veces se pone tan violenta, o es tan la punta de un lápiz y la punta del otro. Mira, hoy es difícil pensar, o sea, obviamente, por supuesto, pensás el tablero argentino. Yo recién cuando te decía, la conversación es la conversación con tu equipo, con un equipo, o con referentes, o con personas que hacen lo mismo que vos, o con el cliente, o sea, con la gente con la que tenés que pensar, propiamente dicho, una campaña, pero cuando pensás esto que es la conversación en Argentina, la conversación en Argentina está obturada. Está obturada porque hay dos Argentinas. Hay dos Argentinas. La obturación la ves cuando haces investigación quali. Si mezclas gente de distintos segmentos, y bueno, en general se traban las conversaciones, no avanzan. No avanzan. ¿No? Digamos, no avanzan hacia un destino común. Yo creo que eso empezó hace muchos años en Argentina, no es un fenómeno nuevo. Eso tiene más de 15 años. Cuando haces tus trabajos solamente, o sea, me imagino que debe haber cambiado, o sea, ese hacer. Antes era sociocultural, socioeconómico, cuando hacías los quali. Y ahora es sociopolítico. Y ahora es sociopolítico. Sociopolítico, y también considerás otras cosas, porque el otro día hablaba con un colega nuestro y me decía, hoy solamente no podés contemplar lo sociocultural o lo socioeconómico, sino que también los gustos, ¿no? O sea, que tiene que ver más con consumos. Con consumos o con sentido de vida, si es que lo hay. Bueno, a ver, no es que hay cosas que te vienen y cosas que estén mal, podés contemplar muchas cosas. Obviamente, si no contemplas todo, es primero porque el tiempo para producir una investigación es acotada. O sea, si vos vas a estar investigando 2 años, que es el tiempo que por ahí te lleva una investigación académica, no te sirve para la investigación de campañas. Ujú. Donde por ahí tenés mucha más recursividad en tiempos más cortos, entonces vas componiendo saber por adición de capas por ahí menos profundas, pero más sistémicas y más recursivas. Uh-huh. Son como estilos distintos. Y obviamente cuando laburás de ese modo, primero tiempo, tiene que ser más acotado, más chiquito, más vale cosas más chicas, más recurrentes que cosas monstruo, que hasta que la terminás, o sea, cambia todo, no. La otra es presupuesto. O sea, presupuesto. O sea, hacer algo infinito también significa hacer algo, o sea, infinito de tiempo, infinito de grande, infinito de guita. No. O sea, tratemos de hacer algo con presupuesto. Bueno, cuando vas ahí te preguntas qué es lo esencial acá, qué es lo que ordena. Para la política ordena la mirada política, la preferencia política. Ordena. Si vamos a vender lavarropas, no. O sea, pensemos Entiendo. otra cosa, estilos de vida. Sí. Si vamos a discutir candidatos políticos, y sí, lo político ordena, juega. O sea, esto lo vemos con mucha claridad cuando elaboramos ordenando, o sea, las razones del voto, cómo se elabora el voto, cómo llega la gente a elaborar un voto. Y bueno, los argumentos que da pueden ser poco políticos, tipo, me gusta. Bueno, ¿y qué más? O sea, ¿no? Que es como el núcleo básico Sí, de sí. ya la impoliticidad total. Sí. Bueno, pero ¿y por qué te gusta? Y cuando empiezan a aparecer las razones Son políticas. y sí, o sea, vos pensás, Milei, el candidato más impolítico del mundo, Sí. ¿no? O sea, antipolítico, Sí. impolítico y antipolítico. ¿Qué tuvo de discurso? Tuvo 2 cosas tremendamente políticas. Una, anticasta, la casta. No hay nada, o sea, y 2, voy a resolver el tema de la inflación. Voy a dolarizar, voy a cambiar el Banco Central, o sea, muchos argumentos de carácter, y vos pensás que los 2 principales problemas en el 22-23 eran corrupción e inflación. Entonces, para la inflación, fue el único que dijo con claridad, voy a resolver la inflación, voy a dolarizar, voy a cambiar lo que quieras, pero tuvo mensaje para ese problema político de la Argentina. Y el segundo problema, corrupción. El discurso de la casta habla perfecto. Olvidemos lo que pasa hoy. Sí, Hagamos sí, sí, abstracción. sí. No, Situémonos en el te 2023. entiendo perfecto y es muy interesante. Entonces, hay algo acá que es que, o sea, Milei llega al poder con un discurso totalmente antipolítico, pero de raíz totalmente política. Entonces, el corazón del discurso de Milei es político, no es antipolítico. O sea, es un discurso muy político que interpela sensibilidades que están enojadas con la política, que las caracterizamos como antipolíticas. Pero cuando la gente argumentaba su voto, lo que destacaba eran cosas de carácter político. Entonces,
si querés, antipolítico, pero Sí, 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 sí. la política al centro. Cristina, el argumento es político. Macri, el argumento es político. O sea, cuando vos pensás cómo se llega a la elaboración del voto, aparecen argumentos de corte político. Sin eso, es difícil que un candidato prospere. Me resulta muy interesante lo que decís, porque viste que como el lugar común a veces es decir, bueno, ¿qué es lo que está, cuál es la conversación de los chicos abajo, de los jóvenes, teniendo en cuenta que quizás el padrón electoral obviamente hoy es mucho más joven que hace incluso 4 años atrás, que cuando ganó Milei? Entonces vos decís, bueno, la política tradicional o los políticos en líneas generales esa conversación no la ven, no la leen, no la escuchan, no saben muy bien cómo entrar, y lo primero, bien de comentario de viejo, es decir, no entienden nada, ¿no? O no les preocupa, o no les interesa, o no hablan de esos temas. Y esto que traes es todo lo contrario, es la hipótesis contraria, ¿no? Che, No, todo lo contrario. no nos comamos la curva porque ahí abajo se habla de ese tema. Sí, y de cosas, por ejemplo, o sea, los pibes votantes de Milei, que están con una diferencia generacional con Milei, que la reconocen, por ejemplo, dicen que para pensar cuestiones de género, Milei es viejo. Entonces, son votantes que tienden a ser un poquito conservadores, pero que naturalizan, por ejemplo, un montón de conquistas y que dicen, bueno, es viejo. O sea, y se lo perdonan. O sea, digo, tampoco hay que subestimar el tema de, o sea, los votantes muchas veces somos, yo también soy miembro de esta comunidad de votantes, somos negadores, ¿no? Digamos, entonces, vos la negación la ves con mucha claridad en la investigación. Esta cosa de esto no le o sea, ¿por qué a una cosa se la ilumina y a otra cosa no? ¿Qué pones de relevancia? Pero en general los argumentos son de corte políticos. Entonces, cuando un pibe, que parece que la gente más grande, que no sé si el padrón de jóvenes es más grande o nosotros estamos lejos de ese padrón, ¿no? Que empezamos a estar lejos, ¿no? Sí. Es una cuestión biológica, hay una renovación lógica del padrón, sí, ¿no? Hay una renovación, por supuesto. Entonces, lo que vos ves ahí es que cuando un pibe te dice, si hacemos siempre lo mismo no vamos a cambiar, lo que te están diciendo es, tengo algo del orden de la frustración económico-política y lo que tengo que hacer es algo distinto. Y convence a sus padres de que hagan algo distinto para que las cosas cambien. ¿Y qué es lo que hace que las cosas cambien? La política. Luego, todo el argumento es político. Entonces, no es que a ese chico fue y lo votó a Milei diciendo, escucha a los Ramones, me copa. No sé, o escucha la renga, me copa, escucha la renga, me copa, voy y lo voto. No, probablemente la renga sirvió para que, a ver este que canta y no sé, a ver quién es, pero cuando lo ves, después lo tenés que escuchar. Entonces, el carácter político de la escena de una elección, de una campaña, si no está, o sea, esa es una. Y la otra que también por ahí muchas veces uno lo ve como un problema es que, viste esta cosa, simplifiquemos porque no entienden. No. La gente entiende muy bien argumentos complejos. Lo que tiene por ahí es un poco más de problemas para expresar argumentos complejos. Me gusta. Pero no es que, ¿viste qué? ¿Qué hace? ¿Le hablas como un nene de 2 años? Usted que no entiende, le voy a explicar. Es una, o sea, pelotudez. No, claro, simplificó, no entiendo. No, la gente entiende argumentos complejos. Entiende argumentos, o sea, por supuesto, las palabras de, no sé si te acordás de Aníbal Ford. Sí. Bueno, un genio, pobres pero semiotizados. O sea, vos agarras a la persona con menos formación de la estructura social y entiende un argumento complejo. Después, por ahí tiene muchas dificultades para expresarlo, entonces simplificar una idea ayuda a que se pueda propalar la idea, y eso sí es importante, porque una campaña está hecha de se dice. Entonces, si vos tenés una idea compleja que no se puede decir... Le digo, me dice. Te digo, me dices es otra cosa, pero sí, ponele ya sé, pero tiene mucho te que quiero ver con, citar, tiene mucho porque que ver tiene con que le volver digo, a me ese dice. libro, me parece. ¿Para qué? No, que arranca con una cosa política ese libro. Bueno, ¿viste? Arranca con la frase, ¿a quién vas a votar? Ya te dije, piba. Esa inquisición, ¿a quién vas a votar? Bueno, y en ese ¿a quién vas a votar? Y un poco lo que estamos construyendo ahora, te escuchaba y pensaba, las emociones que lugar ocupan, y vos teniendo muchos trabajos sobre investigaciones, sobre carisma. Bueno, un poquito menos. Está bien, pero hay know-how, hay saber Sí, ahí, sí, entonces sí. me interesa, porque
digo, en esto de los chicos, de alguna manera, hablándole a sus padres, diciendo que tienen que hacer Sí, algo distinto, si quieren algo distinto, tienen que hacer algo distinto, sí. también hay un núcleo que contiene, un núcleo, o no, más no que sí, en esta Argentina, muy compleja, digo, ¿qué rol juegan las emociones? ¿Qué rol juega la psicología? Porque creo que estamos cada vez más cerca de elecciones muy psicológicas. Sí, sí. No tanto como antes, que quizás antes el factor era no, es la economía. Y a mí hay veces que me entra la No, duda de no, si es la no, no, economía o es la no. cabeza en Eh, realidad. es todo, o sea, pero, o sea, yo lo que diría es una campaña que no logre, vos fíjate el verbo, movilizar. Se pueden movilizar argumentos, se pueden movilizar emociones, pero en general lo que se moviliza es algo más emocional. También es cierto que una elección es movilización en general, porque vos pensás los contextos, cómo se votó. Por ejemplo, la elección del 2023 se votó en un clima medio histérico. La inflación Sí, una locura es, eso. la inflación es histerizante. Sí. Es histerizante la inflación. Entonces, Te podría describir bien. una escena mucho más catastrófica que esa, como A la de ver, las estaciones de servicio. las estaciones de servicio también, las estaciones de servicio son, Las sí, colas en ese momento por son falta de histerizantes. combustible. Son histerizantes. Pero la inflación como dinámica de vida, o sea, entonces, ya los climas que te plantea una elección son emocionales. Domina la bronca, domina la alegría, domina la frustración, ¿qué domina? Domina el enojo, domina la tristeza. Digo, vos pensá esto, por ejemplo, en el 2015 Macri gana con globitos. Sí. ¿Vos pensás que en el 2023 se pueden haber puesto globitos en escena amarillos? No, de hecho me acuerdo que en el debate, para el balotaje, Massa le dice a Milei, vos desaprobaste el psicotécnico por esto, fracasaste, le Sí, dijo, fracasaste por el psicotécnico por esto, qué sé sí. yo. Y a mí cuando dijo fracasaste, te voy a confesar, dije, oh, acá está, acá fue el quiebre. Y el tipo le contesta muy bien y le dice, ¿vos nunca fracasaste? Todos fracasamos. Sí. Es una foto que la tenemos todos eso. Sí, porque además la otra cosa, que esto también, cómo entendés la vida social o cómo entendés cómo se hace una biografía, que es importante para el político, que es que hacerse una vida es muy difícil. Para todos, para el que más tiene, para el que menos tiene. Hacerse una vida es muy difícil. Entonces, Qué difícil, ¿no? Tener que armar una campaña y decir, hacerse una vida. Bueno, vamos a arrancar a no, es que armar esta estrategia diciendo, porque es central, digo, es como, es la hoja en blanco y lo primero que hay que poner es eso. es entender al otro. O sea, es entender al otro. O sea, hacerse una vida es un mínimo de empatía, es ponerse un poco en el lugar del otro. Los políticos tienen una idea del otro. Tienen una idea del otro. Algunos tienen ideas más duras, otros tienen ideas más contemplativas, algunos pueden partir de una idea de hacerse una vida es algo muy difícil. O sea, la vida es una construcción, hacerse una vida, nuestros caminos, o sea, más allá de que arrancamos diciendo, no me quiero encasillar, o sea, más allá de eso, la vida son caminos múltiples y, y son múltiples para todos, incluso para los que tienen menos oportunidades. O sea, es libre albedrío. Es un ejercicio de libertad pura. Y por supuesto, ese ejercicio de libertad pura, viste, tanta libertad nos va a hacer mal, ¿no? O sea, Bueno, la libertad viene con responsabilidad, ¿no? eso por supuesto, y viene con sentido del otro, y viene con sentido de lo social, y viene con sentido de responsabilidad. O sea, no es un abstracto, no es la libertad en el laboratorio, es la libertad en la vida social. Entonces, yo lo que creo ahí es, bueno, cada político tiene una idea, o sea, yo creo que los políticos tienen que ser fieles a las ideas que tienen. O sea, si no, no funciona, se nota. Entonces, vos armás una campaña con lo que el otro tiene, no con lo que vos crees que el otro tiene que tener,
ni con lo que la sociedad en ese momento pide. Si lo que el político tiene no machea bien con la sociedad del momento, en ese momento para esa figura. Entonces, y no es ese momento para todas las figuras, o sea, un momento determinado no es para cualquiera. No es para cualquiera. Esto por un lado. Por otro lado, la sociedad tampoco es que es un fenómeno monolítico. Cada vez más son fenómenos fragmentarios. Podés interpelar tal sensibilidad y no a tal otra. Esta puede, o sea, ¿cómo puede venir algo de acuerdo? Y por lo demás es una relación de fuerzas donde el rechazo al otro también juega. Hoy vale más eso que Todo, tenés que mirar todo, o sea, no puedes mirar solo una cosa. El rechazo al otro, por supuesto que es importante porque, mira, en este último tiempo que al gobierno nacional le estuvo, no sé, para pensar como, ¿por qué no pensás en abstracto? Pensás sobre cosas sí, concretas. concretas, sí. Al gobierno nacional estuvo yendo mal. Le fue muy mal hasta junio, o sea, en junio tocó como el piso, en mayo, perdón, tocó el piso, en junio empezó a recuperar. Empezó a recuperar antes de correrlo a Dorni. Ya había empezado a recuperar. Después vemos por qué, no importa. Lo que me interesa es, el gobierno cae. ¿Qué pasa con la oposición? Y bueno, más o menos mantuvo, no creció. Entonces el gobierno perdió y la oposición no capitalizó. Podía, pero un poquito se corrió. ¿Podía capitalizar más? No, porque son electores que nunca van a ir al peronismo, nunca van a ir al peronismo. Entonces, había más chance ahí de que buscasen una jefatura alternativa en la derecha que de que vayan al peronismo. Y ahí aparece Macri. Ahí aparece Macri, que obviamente creció un poquito, aparece también Bullrich, ¿no? Digamos que fue como la gran figura que tomó contorno, y Macri también, los dos. Ahora, bueno, Santilli viene a obturar un poco eso, pero digo, lo que vos ves ahí es que el gobierno cae 15 puntos y la oposición crece 1 o 2. Entonces, no es que, o sea, lo que sabes es que esos electores son una fuerza que se van a mover también no solo dependiendo qué haya, o sea, cuál sea la oferta de su banda de referencia, sino qué hay enfrente y qué chances ves en lo enfrente. Entonces, por ejemplo, pensá el fenómeno de la ganabilidad en una campaña. Sí. Viste que, no sé, los que somos un poco más grandes, crecimos en la idea de, si tenés ganabilidad, seguro ganás, porque la gente, y tenés que decirlo, porque la gente quiere votar ganador. No, a veces la sorpresa, ¿entendés? O sea, si alguien tiene chances de ganar, va a mover voto contrario. O sea, tu propia ganabilidad activa el voto, tu voto opositor. Bueno, hay un gran dirigente político del cual aprendí mucho, y sigo aprendiendo porque está vivo, sí, que me dice, uno elige con quién perder. Está bueno, me encanta, me encanta. Sí, sí, claro. Bueno, eso también es importante porque, bueno, una campaña también es elegir un adversario. O sea, hay lugares que son como lugares comunes de cómo se plantea una campaña. ¿Quién es tu adversario? O sea, no hay dinámica de campaña sin pensar un adversario, porque en definitiva la identidad se construye también en tensión con aquello que no sos. Claro. Entonces, digo, el gobierno nacional hoy en esta elección... Y en todo ese juego, porque Sí. a mí no me preocupa, me obsesiona un toque. Sí, te moviliza. ¿Qué? Me obsesiona un poco. ¿Qué? La gente, ¿no? O sea, si hay referentes hoy, para nosotras, cuando recién arrancamos, yo creo en los referentes, yo nací con referentes, a mí me movilizaban los referentes, me sentía identificada, me convocaban. ¿Qué son referentes? ¿Líderes? Líderes, sí. Líderes políticos. Sí, líderes políticos, que es lo que decías vos, que muevan, que te movilicen y que no sean circunstanciales, porque hay veces que me da la sensación como que los líderes en el mundo, o los liderazgos en el mundo, están en una crisis tal que es por periodos, es como un noviazgo de verano. O sea, tienen problemas para sostener, pero vos fíjate que, por ejemplo, mira, Bolsonaro, está bien, es el hijo ahora, Flavio, pero el bolsonarismo, ¿no? Como un liderazgo que forma algo. Bueno, por ahí la tiene difícil para esta elección, pero está en condiciones de pelearla, o sea, no va a perder escandalosamente. Sí, el trumpismo también terminó de romper a los republicanos. Pierde, vuelve. Entonces, hay emergencia de nuevos liderazgos y Milei, bueno,
no sabemos todavía si va a reelegir, todavía es muy lejos para ver si tiene chances o no tiene chances, si va a reelegir o no va a reelegir, pero imaginemos la escena de que no reelija. No va a desaparecer el mileísmo. No va a desaparecer el mileísmo. Puede que no le alcance para una elección, puede que le alcance para una reelección y siga. Ahora, si no le alcanza, con la pérdida de la elección no va a desaparecer el mileísmo. O sea, no es que en el 27, si Milei pierde, se termina el mileísmo. Entonces, yo lo que diría es que hay nuevos tipos de liderazgos, son liderazgos que interpretan otra sensibilidad. Los líderes no son figuras, ¿viste? No vienen de Marte y de repente son la verdad revelada y le dicen la sociedad es por acá. Interpretan una sensibilidad también de la época. Por ejemplo, mira, nosotros en febrero del 23 sabíamos que 7 de cada 10 argentinos quería ajuste. Más de 7, era el 70 y pico %. Obviamente el oficialismo no puede plantear eso, ese dato no lo puede usar, pero es un dato que para un opositor es útil. Eso te explica por qué de repente apareció algo tan estrafalario como un candidato, que ahora es nuestro presidente, que aparece con una motosierra. Sí, hasta aparte con el elemento físico, ¿no? O sea, bueno, es la introducción de hasta un elemento físico en una campaña. Pero está bien, pero ese elemento físico, o sea, pensá la fuerza que tiene ese elemento físico. Sí, claro. Es una motosierra, ¿entendés? Claro. No apareció con una tijerita, no, recorte. No. Que hubiese hecho un radical. Claro, sí, tijerita. ¿Qué hizo Milei? La motosierra, hay que cortar. O sea, acá había una demanda, un grito salvaje de ¡corten! El tipo apareció con la máquina más grande de cortar que puedas imaginar, la motosierra. Bueno, hizo un símbolo de eso. Ahora, 70 y pico % de la población argentina, digo 70 y pico, pero no me acuerdo, 72, 76, a lo de menos. O sea, que te dice hay que ajustar, 70 y pico te dice hay que sacar a los ñoquis del Estado. O sea, es una sensibilidad. Milei no es una cosa sí, no es un extemporánea, extraterrestre, no es un extraterrestre. Es un candidato que machó perfectamente, o sea, que tuvo discurso político y que tradujo ese discurso político en hecho político, o sea, esa demanda política de la ciudadanía en hecho político. Si no pensamos que qué jugado, de repente un candidato que apareció con una motosierra, te das cuenta, o sea, lo ves desde afuera y decís, es una locura. ¿Y qué cambió? ¿Cambiaron las sociedades? ¿Qué cambió primero en realidad? ¿Cambiaron las sociedades? ¿Cambiaron la sensibilidad, como decís bien, de las sociedades tanto en Argentina como en Latinoamérica y Estados Unidos, el mundo en líneas generales? ¿O en realidad está en crisis el sistema democrático? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? No, el sistema entra en crisis porque el sistema no da respuesta. O sea, el sistema entra en crisis porque hay frustración. Y la frustración le crea crisis a todas las instituciones. La democracia entre ellas. La democracia, la autoridad, las jefaturas, el trabajo, o sea, entran en crisis un montón de instituciones. La familia, o sea, todo empieza a fragmentarse, a deconstruirse. Pero yo creo que eso es, o sea, no es que solo sufre la democracia. No, por supuesto. No. Sufren muchas más cosas. Los ves a la política tradicional sufriendo, la ves todos los días. La ves sufrir, la ves sudar, la ves sufrir. ¿Cómo vamos a hacer? Sí, y además te digo algo, no solo la ves sufrir, ves a la gente diciendo, ¿sabes por qué voto esto? Para que vos sufras. ¿Estás sufriendo? Bueno, me alcanza. A mí no me va bien, pero me alcanza. Sí. Entonces, eso también está. ¿Entendés? O sea, eso está. Bueno, no sé si yo voy a estar bien, mejor o peor, pero por lo menos ellos van a dejar de gozar. Bueno, es una sensibilidad. Son sensibilidades. ¿Entendés? Por eso, ¿machás o no machás con esa sensibilidad? Bueno, pará, que no me contestaste. ¿Y el líder carismático? No te contesté nada. No, me contestaste un montón de cosas que me parecía súper interesante. Armamos varios conceptos piolas, que no sé si algunos lo entienden, en realidad, o lo quieren todo el mundo entender. entiende todo, no todo el mundo entiende todo. Es difícil de procesar, perdón. Procesar rápido y nada, y por supuesto discutible. Porque también yo creo que hay una premisa que es que vos lo debés de sufrir, que es que cuando te sentás con un carismático, con un líder, con un dirigente, con un referente o lo que sea,
Es muy, cuando hay una distorsión muy grande del reflejo del espejo, vos le tenés que contar a ese ser humano, mirá, no. ¿Quién sos para los otros? Claro, quién sos para los otros e incluso a veces para vos mismo. Esa es más difícil. Esa es más difícil. Yo ahí no me... Das el número al psicólogo. Sí. Te lo paso, Sí. te lo recomiendo. Sí, me encantaría ser analista me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Creo que podría hacerlo muy bien, pero no es lo que hago y no es lo que o sea, más allá de que me encantaría juego, no es lo que hago. No es lo que hago, no lo haría, pero sí, o sea, entiendo que el espejo, el espejo es lo más deformante. Por ejemplo, si vos tuvieses que dar una recomendación respecto de qué hacer con determinada cosa, probablemente des una mejor recomendación para un otro que para vos mismo. Seguro. ¿Por qué? Porque ves la escena con más claridad para los otros. Sí, pero yo no quiero salvar el mundo. Y un dirigente o alguien que tiene voluntad de ser, que yo admiro mucho, porque primero tenés que tener voluntad de ser, Sí, ¿no? sí, o sea, arrancás de ahí. Sí. Y después el resto. Entonces, con esa voluntad de ser, ya con la voluntad de ser, Sí. habla mucho de uno. Totalmente, totalmente, sí, y sí. O sea, yo creo que es una profesión, o es una dedicación, o es una iniciativa, es una vocación sobre todo. Es una vocación muy difícil porque en general tienen problemas reputacionales, porque ya la lógica sobre el mundo de la política es de sospecha. Entonces vos le pedís a la política lo más noble y la mayor entrega, o sea, le pedís sé Cristo, y mientras estás pidiendo sé Cristo, estás pensando que te va a venir a cagar. Entonces, esa dualidad, esa ambivalencia, forma parte de los electores. Sé todo. O sea, sé Cristo, literalmente. Sé Cristo, sí. Sé Cristo, transforma el mundo, pensar en nosotros, compartir, tenernos como iguales. Querés ser político porque querés morder. Entonces, las dos cosas, bueno, esas ambivalencias, esas contradicciones también forman parte de la vida social y forman parte de los electores. Y yo creo que es algo con lo que para mí es de las cosas más difíciles que hay en una campaña. Porque siempre tenés evidencia. O sea, tenés esas tensiones, porque esas tensiones somos nosotros. Y somos nosotros en lo individual y somos nosotros en lo colectivo. Entonces, cuando investigas, obviamente que cuando investigas en profundidad, bien, obviamente, o sea, una investigación buena tiene contradicciones. ¿Y cómo haces para estructurar una campaña el año que viene con todo esto que estamos hablando? Y se estructura. Elegís un camino. Así, y vas midiendo, si ves que no va, o sea... ¿Y vos creés que hay espacio todavía para esos líderes, quizás líderes o dirigentes más tradicionales que con esa formación política de antes, obviamente ayornado, o sea, ayornado a la actualidad, ¿no? Muy darwinista, sabiendo que los consumos son distintos, que las formas de comunicar son distintas, que las formas de llegar son otras, hay otros mecanismos, hay como un multiverso muy, muy amplio que ni siquiera sé si terminamos de conocer. No, sí, siguen siendo miembros de esta sociedad. Okay. Siguen siendo miembros de esta sociedad. Cuando un país vibra al unísono de una noticia, vibran todos, incluso los que están en el último multiverso. O sea, sí, no, eso, o sea, no hay que exagerar tanto con que están tan afuera. Forman parte de este mundo, o sea, el mundo compartido. Por supuesto que igual mecanismos específicos para acceder, digo, porque las noticias que nos hacen vibrar a todos juntos no son todos los días una, ¿entendés? Y por ahí se despliegan a lo largo de un tiempo. Adorni, noticia que nos hizo vibrar a todos juntos. Cuando el primer día, los primeros 2 días, la foto, estaba Betina, al tercer día todos sabían todo, todos. Tardó 2 días. O sea, Libra, todos saben, no todos entienden. Sí. Pero todos saben. No, a ver, tenés segmentos de la vida social que quieren líderes
o sea, que valoran al líder profesional, al experimentado, ¿entendés? O sea, segmentos que dicen, vamos a dejar que un profesional se ocupe de esto. ¿Dónde está Cristina? Vamos a dejar que un profesional se ocupe de esto. ¿Dónde está Patricia? No sé, digo, como para buscar de Sí, sí, distintos sí, lados, entiendo, ¿no? O sí. sea, no el outsider. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy el péndulo, ¿no? Digamos, porque también son ciclos. Ciclos que dicen, el Estado lo resuelve todo. El Estado es nuestro peor enemigo. El Estado lo resuelve todo. En ese, bueno, va pasando por distintas facetas. Yo tengo la impresión de que hoy empieza a cambiar un poco el ciclo. Por ejemplo, ahora terminamos un estudio sobre batalla cultural. Y bueno, quiere privatizaciones, crece el no, en relación con las últimas mediciones. Quiere dolarización, crece el no. Quiere privatizaciones, no. ¿Quiere defender la industria argentina? Sí. O sea, zonas de crecimiento, te digo. Entonces, lo que vos vas viendo es que son desplazamientos. Nuestra sociedad sobre distintos temas se va ubicando en distintos lados. Y creo que eso también es una respuesta a lo que va viendo. Antes era cortá, Pepe, cortá, rompe todo. Y ahora eso coexiste con un crecimiento, digo, que el romper no era, no te lo decían todos, te lo decía un segmento muy importante. Bueno, lo que vas viendo es que ese segmento muy importante se empieza a desgranar y empieza a haber crecimiento de una sensibilidad de otro corte. Entonces, esas son cosas que también investigamos para poder entender dónde, ¿no? Digamos, yo creo que una cantidad importante de, digo, más allá del lugar común que uno hoy puede decir, bueno, la idea de anticasta quedó sin efecto en mi ley, o sea, empieza a crujir. Más allá de eso, también hay un tema de que, viste, ¿tiene el Estado que hacer obra pública? 7 de cada 10 te dicen sí, u 8 de cada 10 te dicen sí. Hubo Entonces, conceptos que antes no se entendían, que ahora a la falta, a la ausencia, se empiezan a comprender, a revalorizar. a No es que no se revalorizar. entendían. Claro, Decíamos no los queremos más, pero claro. cuando no los tenés empezás a decir, y bueno, por esto no era tan malo, por esto lo quiero. Entonces, ¿en qué momento de ese cambio de péndulo estamos? Mm. El que interprete eso seguramente va a ser una mejor elección. Igual, digo esto, y también, así como te digo esto, también te digo, bueno, las elecciones en general las gana, las pierde el que está en el poder. Sí, es un O sea, referéndum a eso. tiene una figurita, o sea, es la ventaja, es su hándicap, es su ventaja. Pero bueno, también digo, si toda la sensibilidad se vuelve proestatista, probablemente el que esté en el poder hoy tenga menos chances. No estamos en top, viva todo el Estado en general, pero los movimientos los ves, los movimientos los empezás a ver. Últimas dos. Sí. ¿Quién es el líder carismático hoy, según el estudio del know-how? Porque no me lo dijiste y hasta que no me lo contestes, no nos vamos. Milei es un líder carismático, Cristina es una líder carismática, sin lugar a dudas. Y fíjate que Karina manda, pero el líder carismático, Karina manda, ordena. No hay duda de que tiene voz de mando. A mí, como cristiana, me interpeló cuando él dice Moisés. O sea, yo soy Moisés. Bueno, Moisés, que nos ha dado las tablas. El otro es un personaje secundario, puede tener voz de mando, pero el líder el líder que ordena es el líder carismático. Milei, Javier Milei, no Karina Milei. Karina tiene voz de mando, el carismático es él. Y el vínculo lo tienen con él, la figura, horizontalidad, ¿no? No, y aparte él se larga a llorar diciendo mi hermana es yo soy el profeta, soy su instrumento. Sí, pero es con él. Si él no está, Karina no es. Y Cristina, por supuesto, también, líder carismática tremenda, incluso en el encierre, incluso en la proscripción, líder carismática importante. Mauricio Macri tiene carisma a su modo, es algo que los segmentos por ahí más formados, más universitarios no ven, pero que los segmentos más populares de la sociedad, cuando él llega al poder, el de Boca, ¿no? O sea, es el aspiracional también, ¿no? Aspiracional. La política es aspiracional. Muchas formas de ser muchas formas de ejercer el carisma, no una única forma. Entonces, en general, digo, es difícil imaginar que en nuestra democracia, que es una democracia pop, o sea, este me gusta, este no me gusta, ¿no? Digamos, en una democracia pop, este te gusta, este no te gusta, o sea, si te gusta, probablemente haya algo de lo carismático.
¿qué vamos a elegir? ¿Qué es una elección? Lo que nos gusta. Este nos gusta. Mira qué pelo que tiene, este nos gusta. O sea, ¿no? Digamos, o sea, por supuesto hay discurso político en el medio, que sin eso no hay nada. O sea, no es cualquiera que tenga la peluca, pero que tiene discurso político, que nos entretiene, que nos gusta, que nos habla, que nos interpela y que además mira la peluca, Mirá, ¿no? O cómo habla, qué don de oratoria que tiene Cristina, cómo habla, te podés quedar, claro. ¿no? Digamos, o sea, tenés de todo. Y después tenés la gente que dice lo que unos dicen maravilloso, otros dicen pero que mamarracho, o la otra, o las críticas que recibe Cristina. Pero sea por lo que sea, en general, crítica, o sea, digo, vos ves carisma cuando crítica y elogio reconocen, o sea, vos ves por dónde se activa el carisma cuando crítica y elogio corren el mismo carril. Entonces, por ejemplo, mirá el caso Axel. Qué burro, cómo habla. Qué bien que habla Axel. O sea, él habla de Axel, lo que está en entredichos, él habla de Axel. ¿Para bien o para mal? Yo he visto gente correr el auto de Axel. ¿Qué significa, viste, gente correr el He auto de visto Axel? señoras corriendo el auto. Ah, tipo Axel. Sí, tipo Eso. un sex symbol así, y tirando remeras y cosas. ¿En serio? ¿Carpiños? ¿También? Mira vos. Mira Axel. Última, Sí. pero también porque me quedé con la charla que estábamos teniendo afuera. Sí. Decís que no va a llegar aquel que no tenga nivel de conocimiento. ¿Y cómo Ahí votas está, a alguien ahí que no está. conoces? ¿Cómo votas a alguien que no conoces? No hay modo. O sea, no hay modo. O sea, no se vota gente que uno... sí puede haber trasvasamiento rápido, no sé, o sea, no sé cuán conocido era... O sea, digo, trasvasamiento de conocimiento es Alberto Fernández. Claro. Era, por supuesto, una figura importante del entorno, fue el jefe de gabinete pero tenía los niveles de conocimiento que se requerían para ser candidato a presidente. Lo abrazó a Cristina, en 2 minutos lo tuvo. Este es el candidato de Cristina. Bueno, listo, ya se está. armó. Sí. ¿No? Digamos, un poco pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son las figuras? De Santilli, ok, si es pareja, más complicado. Del lado del peronismo, y bueno, sea quien sea. Sí, si es Uñac es más difícil. O sea, tienen que crecer. Entonces, ¿cómo creces? Bueno, creces con un hecho político, creces con un abrazo, creces con distintas cosas, pero... No, digo que como para desmitificar eso de que hoy es más importante, o hoy es un beneficio no ser tan conocido. Sí, hoy es un beneficio. Los niveles de desconocimiento altos juega a favor. A ver, el beneficio es no haber tenido experiencia en la política, no haber pasado. Todavía no fue. O sea, eso es el beneficio. Si arrancas, a ver, si no tenés ningún mecanismo para volverte conocido, o sea, y aún, o sea, no te van a votar si no te conocen. Una cosa es no tener experiencia, otra cosa es tener desconocimiento. Claro. ¿Entendés? O sea, son como cosas distintas. Si vos me decís que digo, hoy en el escenario se van dibujando algunos outsiders. Outsiders, a ver, ¿qué significa outsider? Modelo de llegada, la política de afuera. Perón también fue un outsider. Era un militar, Sí. ¿no? Digamos que, o sea, no estaba en el irigoyenismo. No, pero tenía experiencia en la rosca, o sea, no era que no sabía. Tuvo capacidad de tener discurso político, pero bueno, su modelo de llegada fue de afuera, o sea, no viene de la formación y del político, viene de un modelo de afuera, modelo de llegada de afuera. Hoy hay muchos como con contorno de modelo de llegada de afuera. Algunos tienen más conocimiento, otros tienen menos, todos tienen alguito, ¿no? Digamos, lo pensás si uno tiene vínculo con un segmento religioso, otro fue exgobernador, otro fue no sé qué, o sea, otro empresario. O sea, tenés como distintos perfilados ahí. A todos me parece que les falta un poquito de nivel de conocimiento, no es un problema, pueden crecer. Pero el valor acá, o sea, digo, cualquier consultor te dice, bueno, tenés bajo nivel de conocimiento, no importa, podés ser lo nuevo, la novedad es un valor, pero lo que la gente está
demandando, sobre todo, no es que, o sea, por supuesto es novedad, pero es también una experiencia, como un activo. Más que una experiencia, no estuvo. Alguna clase de experiencia tenés que tener, o sea, sobre todo más porque ahora el péndulo está cambiando, empieza a ponerse en valor la experiencia. Porque la inexperiencia también, Pasó que bueno, no me gustó tanto. Y no, a un segmento importante sí, a otros, o sea, lleva un tiempo aprender a tocar la botonera, ¿no? Tocas un botón, te traen café, tocas otro botón, te traen todo, explota todo, tocas otro Hasta botón, cuando resolviste encontraste el del café ya te o fuiste. sea, café, explota todo, café, explota todo. Gracias, Sheila. No, un placer.